Ok. Muy buenos días para todos los oyentes y visitadores de esta página de la Escuela Diaconal San José. Vamos a brindarles un conversatorio de la historia de la Iglesia en América Latina. Por nombre, La Puerta de la Fe. Integrantes, Enrique Córdoba, Álvaro Ramírez, de la Parroquia Jesús de Nazaret, Señor de los Milagros, y Juan Pablo Castro, quien les habla. La Iglesia de América Latina incluye la conquista política de América Latina. En esta época, el objetivo, a través de Colón y estos españoles que llegan acá, portugueses e italianos, es la conquista de riquezas, de poder y también de llevar la misión evangelizadora. Esta combinación, pues, no permitió obrar muy bien la evangelización y produjo muchos problemas. La segunda parte del tema sería la colonización. En este tema quiero resaltar las ciudades de México, el país de México y Perú, porque fue allí donde se encontró la mayor población de personas. Los españoles allí se sintieron muy a gusto, se empezaron a mezclar con las indígenas y la población empezó a crecer exponencialmente. Ellos allí en esta colonización empezaron a desarrollar universidades, empezaron a construir iglesias y siendo así en Perú construyeron como la segunda, fundaron allá los franciscanos la segunda sede arzobispal. Ya posteriormente se dio lo que fue Colombia, Venezuela y estos otros países. La iglesia en la América Española, ya cuando ellos se encuentran viviendo aquí, tuvieron muchas ayudas. Hubo apariciones de la Virgen que se dieron en México a través del indio Juan Diego, y eso hizo que toda la población acogiera con mucho agrado la iglesia. Esto le dio un premio muy especial a la iglesia a su regreso por parte de los reyes, que les dio el patronato real. Fue como un premio especial para la iglesia en ese entonces. Lo que surgió en el Canadá, Estados Unidos, fue otra historia donde ya llegaron franceses e ingleses, se produjo guerras entre ellos, pero los ingleses, en el caso del Canadá, ayudó mucho a la universalidad cuando firmó el Tratado de Paz acá en París. Y aquí llegamos a la última parte, lo que fue la Revolución Francesa. Ya estábamos la iglesia con mucha fortaleza en las Europas, pero a través de la Ilustración, cuando ya se encontró con un rechazo del conocimiento religioso con la incompatibilidad con la razón. Eso hizo que a través de Pedro Bayle, de 1706, que fue conocido como el padre de la Ilustración, con un diccionario que hizo histórico crítico, hiciera que el Estado en ese momento le quitara todos los poderes a la iglesia. Hábilmente, un secretario de Estado del Papa en ese entonces, Pío VII, logró que la iglesia dependiera del Estado, cosa que en ese momento los protestantes aprovecharon para adquirir mucho poder. Enrique. Juan Pablo, y es que mira que todos esos cambios que hubieron en ese momento fueron cambios revolucionarios que impactaron de una manera fuerte las confesiones religiosas y especialmente en la Iglesia Católica. Tanto así que esos estados liberales llegaron a menoscabar, llegaron a usurpar, si podemos decir así, la soberanía o el gobierno que tenía la Iglesia Católica. Y es donde entra lo que tú dices, que comenzaron ellos a aprovecharse de todo, a apoderarse de la parte educativa, de la parte social, de todo eso. Pero bueno, después viene el concordato, ahí mismito, cerquita en ese tiempo de 1801, entre la Francia napoleónica y el papado. Eso supone en ese momento una reconciliación, ya que después de tantos conflictos que hubieron en esa época revolucionaria, pero de todas maneras siguió resistiéndose el papado, porque hay que tener algo claro, y es que tanto en esos tiempos como hoy, la Iglesia Católica tiene la postura en que
lo político no se debe mezclar con lo religioso. Entonces, aunque en ese momento se siguió resistiendo, en Europa, ya hubo de todas maneras ese triunfo, entre comillas, del liberalismo, en el cual hubo entonces una separación entre Estado e Iglesia. Pero después viene el papado de Pío IX. Ese papado de Pío IX lo aplauden pues, los clericalistas, los católicos, que de esos que se abren, que tienen una apertura a lo que suceda. Y todo eso se da ya que el Papa Pío IX, cuando inicia su papado, él no habla mucho en contra de ese liberalismo, pero lo hace como estrategia, digo yo. Él no comienza a tocar eso porque él sabe la forma en que puede comenzar a ganar adeptos, digámoslo así, en busca de lo que quiere la Iglesia Católica, que es la unidad. Por otro lado, en esa época, con el papado de Pío IX, comenzamos a tener lo que es la vida de los santos, o sea, se comienza a tener de una forma mucho más fuerte la devoción a los santos. Tanto así que eso, aproximadamente en 1860 y algo, coincide con las apariciones de la Virgen de Lourdes, lo que podemos decir que comienza también a darle otro cambio, otra alegría, otra vida a la Iglesia Católica. Posteriormente comienza lo que es el Concilio Vaticano I, por allá en el año 1870, a cargo de Pío IX, lo convoca él. Pero este concilio tiene algo muy especial, y es que no se logró terminar. ¿Por qué no se logra terminar? Porque es que todavía en ese momento había una guerra franco-prusiana que eso, o sea, tenía muchos efectos, tanto así que fue un momento muy agitado de la historia, lo que llevó a que ese concilio se suspendiera definitivamente. Pero aquí se logra algo muy importante en nuestra iglesia, y es el dogma de la infalibilidad del Papa. Es decir, que se nombra como, o sea, que se ve en la imposibilidad de que él cometa algún error, ya que el Espíritu Santo es quien ilumina al pontífice cuando se pronuncia sobre las verdades fundamentales de la religión católica. Okay. De todas maneras, sigue, Juan. Sí, ¿tienes para contarnos? Ayúdanos. Bien, bueno. Continuando lo que dice Quique, pues ya empiezan a verse como una luz de la Iglesia Católica realizando o buscando caminos de la paz con el Estado y con todos los demás entes. Pues ahí en el siglo XX, a principios del siglo XX, exactamente en el año 1929 se firma un tratado, que es el Tratado de Letrán. Ese tratado es firmado con el gobierno italiano y el Papa Pío XI. Ahí comienzan como los primeros pasitos para la paz, para la unión de la Iglesia y el Estado. Este tratado lo que deja es que el Vaticano o la sede del Vaticano se hace como un Estado independiente, donde puede utilizar su propia moneda, su propio sello, dar sus pasaportes y así. Este es uno de los primeros aportes fundamentales del siglo XX. Después, más adelante, en el papado de Juan XXIII, en el papado de Juan XXIII, se consigue o se da inicio al Concilio Vaticano II. Este Concilio Vaticano II es fundamental para la Iglesia Católica moderna y sobre todo para la Iglesia Católica latinoamericana. ¿Por qué? Porque en este Concilio Vaticano II se da un revolcón a las tradiciones antiguas que tenía la Iglesia y se hace una reforma y se moderniza la liturgia y muchos aspectos de la Iglesia Católica. Aunque al principio este concilio o este tratado tuvo se puede decir que muchos persecutores, o sea, no querían que se firmara
no querían que la iglesia dejara esa tradición, porque había muchas personas tradicionalistas, no querían el cambio, no querían modernizarse. Se consiguió esa modernización y considero yo que es lo mejor que le ha pasado a la Iglesia Católica, porque gracias a este Concilio Vaticano II, nosotros podemos participar activamente de la iglesia, nosotros podemos incluirnos en las celebraciones litúrgicas, nosotros podemos ayudar a nuestros sacerdotes, nosotros los laicos, cuando digo nosotros hablo de los laicos, a nuestros sacerdotes, incluso a nuestro obispo, incluso al mismo Papa. Nosotros nos acercamos dentro de la iglesia, ¿quieres decir? Nosotros sí, claro, los sí, claro, nosotros los feligreses, a partir de ese Concilio Vaticano tuvimos un acercamiento con todos estos ministros. Y eso yo considero que es lo más importante que se ha logrado en el siglo XX, ya que hace que nosotros, los católicos, seamos más partícipes de la iglesia. Y después de este Concilio Vaticano han empezado a surgir varios papas que se han encargado de que este concilio no quede en el papel, sino que se lleve a la realidad. Uno de ellos, y el más importante, considero yo, que es Juan Pablo II. Juan Pablo II, un papa misionero, un papa muy devoto de la Virgen, papa muy mariano, se encargó de llevar este Concilio Vaticano II a todos los rincones del mundo. Se encargó de darnos a conocer ese amor que la iglesia tiene hacia nosotros y ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces considero que el Concilio Vaticano II hizo que nuestra iglesia católica actual se modernizara, teniendo en cuenta que la razón y la fe y la ciencia pueden ir de la mano, porque la ciencia nos trajo tecnología y la tecnología nos ayudó a acercarnos más a la iglesia, o ayudó a que la iglesia se acercara al pueblo, a la humanidad, a los más humildes, a los más sencillos, a las personas que en verdad necesitan conocer de esa iglesia. Entonces considero yo que ese es el aporte fundamental que tuvo o que tiene el Concilio Vaticano II con la Iglesia Católica. Además, no hay que dejar de lado. Está muy claro. Estamos hablando de 600 años en 14 minutos. Entonces, muy seguramente continuaremos en otro día por este mismo medio, este mismo grupo, si Dios nos lo permite, llevando más información de lo que ha sido la historia de la Iglesia latinoamericana. Yo creo que ahí nos despedimos todos. Quique, ¿tienes algo que decir? Un minuto. Nos queda creo que todavía 1 o 2 minuticos. Quería decir algo cortico. Algo de lo que yo pienso, por lo que San Juan Pablo II se apoderó tanto de todo esto, pienso que es porque él también, además de que fue iluminado por el Espíritu Santo, él vivió ese concilio. Cuando se da el Concilio Vaticano, él era obispo. Años después, 2, 3 años después del concilio, es ordenado cardenal. Y pienso que se coloca esa batuta, carga la cruz de la iglesia y echamos para adelante. Y por eso hoy estamos donde estamos, gracias a Dios y a esos buenos papas que nos colocó. Así Quique, es. un papa muy mariano. Tú tenías una frase del Papa Juan Pablo II. ¿Por qué no nos la recuerdas para despedirnos con ella? Bueno, la frase con la que el Papa se identificó en su papado fue totus tus ego sum, que significa soy todo tuyo, María. Amén. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Los quiero mucho. Un abrazo. Nos vemos, hermanos. Que estén bien. Hasta luego, pues. Nos vemos. Hasta luego.